¿Cuántas veces te has mirado al espejo y no has reconocido a la persona que te devuelve la mirada? No hablo de las arrugas ni de las canas que empiezan a aparecer sin permiso. Hablo de algo más profundo, más silencioso. Hablo de esa sensación de estar viviendo una vida que se parece a la tuya, pero que no lo es. De despertar cada mañana con el peso de 1000 obligaciones y ni una sola razón clara para levantarte con alegría. Si alguna vez has sentido eso, quédate, porque esta historia fue escrita para ti, aunque tú todavía no lo sepas. Hace algunos años, en un pequeño pueblo escondido entre montañas que casi nunca aparecen en los mapas, vivía un hombre llamado Tomás. Tomás no era un hombre extraordinario, al menos no a los ojos del mundo. Tenía 34 años, un trabajo que odiaba en silencio, una casa que pagaba a plazos y una lista interminable de sueños que había ido guardando, uno por uno, en el fondo de un cajón que ya casi no se atrevía a abrir. Cada sueño guardado era una pequeña muerte. Y Tomás, sin saberlo, había ido muriendo un poco cada día durante años. No fue una tragedia lo que lo llevó al límite. No hubo un accidente, ni una enfermedad, ni una pérdida repentina. Fue algo mucho más común y por eso mismo mucho más peligroso. Fue el cansancio. Ese cansancio que no se cura con dormir, porque no vive en el cuerpo, sino en el alma. Tomás se despertaba agotado antes incluso de empezar el día. Sonreía por costumbre, no por convicción. Y una noche de octubre, mientras el viento golpeaba suavemente su ventana, se sentó en el borde de la cama y se preguntó, en voz baja, casi como si temiera que alguien lo escuchara, ¿esto es todo lo que hay? Tú también te has hecho esa pregunta alguna vez. Quizás no en esas palabras exactas, pero la sombra de esa pregunta ha pasado por tu mente más de una vez, en algún semáforo en rojo, en alguna noche de insomnio, en algún momento en que el ruido del mundo se apagó lo suficiente como para escuchar el silencio de tu propia vida. Tomás no encontró la respuesta esa noche, pero encontró algo más importante. Encontró la valentía de hacer la pregunta en voz alta. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para que el destino empiece a moverse. Unos días después, sin ningún plan claro, Tomás decidió tomarse unos días libres. No para descansar, porque ya sabía que el descanso no era la cura. Los tomó para caminar. Había escuchado, de boca de un viejo compañero de trabajo, que en las montañas que rodeaban el pueblo vivía un anciano que había sido en otra vida un monje. Un hombre que había abandonado el monasterio hacía décadas. No por perder la fe, sino porque había encontrado algo que, según decía, era todavía más profundo que la fe misma. Nadie sabía muy bien qué significaba eso. Pero quienes lo habían visitado regresaban distintos, callados, con una calma extraña en la mirada, como si hubieran bebido agua de un pozo que el resto del mundo ni siquiera sabía que existía. Tomás no era un hombre religioso. No creía en gurús, ni en soluciones mágicas, ni en frases bonitas escritas sobre fotografías de atardeceres. Pero estaba cansado, y el cansancio, cuando es lo suficientemente profundo, nos vuelve humildes. Nos hace estar dispuestos a intentar cosas que en otro momento habríamos descartado con una sonrisa burlona. Así que empacó una mochila pequeña, un poco de agua, algo de pan, y emprendió el camino hacia la montaña. El sendero no era fácil. Subía entre pinos altos y silenciosos, entre piedras cubiertas de musgo húmedo, entre el canto ocasional de algún pájaro que parecía burlarse de su lentitud. Tomás caminaba despacio, no porque quisiera, sino porque su cuerpo, acostumbrado a las sillas de oficina y a los ascensores, apenas podía con el esfuerzo. Y mientras subía, mientras sus piernas ardían y su respiración se volvía pesada, algo curioso empezó a suceder dentro de él. Su mente, por primera vez en mucho tiempo, dejó de correr. No había notificaciones, no había reuniones, no había una bandeja de entrada exigiendo respuestas. Solo estaba él, el sendero, el sonido de sus propios pasos sobre la tierra y el peso de sus pensamientos que, sin el ruido del mundo para distraerlo, empezaron a hacerse escuchar con una claridad casi dolorosa. Tú conoces ese silencio incómodo que aparece cuando apagas el teléfono y te quedas, por fin, a solas contigo mismo. La mayoría de las personas huyen de ese silencio. Llenan cada segundo con ruido, con distracción, con cualquier cosa que les impida escuchar lo que su propia alma lleva tiempo tratando de decirles. Tomás, esa tarde, no tuvo dónde huir. Y por primera vez en años, decidió quedarse. Después de casi 3 horas de camino, llegó a un pequeño claro entre los árboles. Allí, en medio de un jardín sencillo de piedras ordenadas y flores silvestres, había una cabaña de madera vieja con un techo cubierto de musgo y una puerta entreabierta que dejaba escapar un hilo de humo con olor a té. Frente a la cabaña, sentado sobre una roca plana, con los ojos cerrados y las manos apoyadas sobre las rodillas, estaba el anciano. No parecía sorprendido de verlo, no abrió los ojos de inmediato. Simplemente después de un largo instante dijo con una voz tranquila,
como si hubiera estado esperándolo desde siempre. Has tardado más de lo que pensaba, pero has llegado justo a tiempo. Tomás no supo qué responder. Se quedó de pie, con la respiración todavía agitada, sintiéndose de repente muy pequeño frente a la serenidad de aquel hombre. El anciano abrió los ojos, lo miró con una calma que parecía no pertenecer a este mundo apresurado, y le hizo un gesto para que se sentara sobre una roca cercana. ¿Por qué has venido?, preguntó el anciano, sin rodeos. Tomás dudó. Había ensayado en su mente 1000 formas de explicar su situación, pero frente a la mirada de aquel hombre, todas las palabras elaboradas se sintieron innecesarias. Así que simplemente dijo la verdad. Estoy cansado, dijo. Cansado de una vida que no siento mía. Tengo todo lo que se supone que debería hacerme feliz, y sin embargo, siento que me estoy muriendo poco a poco. El anciano asintió lentamente, como si esas palabras no fueran nuevas para él, como si las hubiera escuchado, en distintas voces, durante toda su vida. Eso que sientes tiene un nombre, dijo. Se llama desconexión. No estás enfermo, Tomás. Estás desconectado de ti mismo. Tomás lo miró sorprendido. No recordaba haberle dicho su nombre. El anciano sonrió apenas, sin dar explicaciones, y se levantó despacio, apoyándose en un bastón de madera pulida por los años. Ven, dijo. Caminemos. Las respuestas importantes rara vez se encuentran sentados. Y así, sin más preámbulo, comenzaron a caminar juntos por un sendero estrecho que rodeaba la cabaña y se adentraba un poco más en el bosque. Déjame contarte algo, dijo el anciano, mientras avanzaban entre los árboles. Cuando yo era joven, mucho antes de llegar a este lugar, viví muchos años dentro de un monasterio. Allí me enseñaron a meditar, a ayunar, a repetir mantras durante horas. Y durante mucho tiempo creí que la iluminación era una montaña lejana a la que debía escalar con esfuerzo sobrehumano. Pasé años persiguiendo esa cima, y un día, agotado, comprendí algo que cambió todo. No existe ninguna montaña. La paz que buscaba no estaba en la cima de nada. Estaba todo este tiempo escondida bajo el ruido que yo mismo generaba. Tomás escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra caía sobre él como una gota de agua fría en un día de calor insoportable. Tú también cargas ruido, continuó el anciano, no el ruido de afuera. Ese es fácil de identificar. El tráfico, las noticias, las notificaciones. Hablo del ruido de adentro. La voz que te dice que no eres suficiente. La voz que compara tu vida con la de los demás. La voz que te dice que ya es tarde, que ya perdiste tu oportunidad, que las cosas buenas les pasan a otros, no a ti. Ese ruido es el que te está matando lentamente, Tomás. Y la tragedia es que la mayoría de las personas viven y mueren sin darse cuenta de que ese ruido nunca fue verdad. Era solo miedo, disfrazado de sabiduría. Tú, que estás escuchando esto ahora, sabes exactamente de qué ruido habla el anciano. Es esa voz que aparece justo cuando estás a punto de intentar algo nuevo. Es la que te dice que te quedes donde estás, porque al menos ahí conoces el dolor. El dolor conocido, aunque profundo, siempre se siente más seguro que la incertidumbre de lo desconocido. Por eso tantas personas prefieren una infelicidad familiar antes que una felicidad incierta. No es que no quieran cambiar, es que tienen miedo de fracasar intentándolo. Siguieron caminando en silencio durante un rato. El bosque, alrededor de ellos, parecía respirar despacio. Las hojas se mecían con suavidad, el sonido de un arroyo cercano se mezclaba con el canto de los pájaros, y una luz dorada, tenue, se filtraba entre las ramas como si el mismo sol quisiera participar de aquella conversación. Llegaron finalmente a la orilla de un río pequeño, de aguas claras que corrían sobre piedras redondeadas. El anciano se detuvo allí, se agachó con dificultad y tomó una piedra pequeña entre sus dedos. Mira esta piedra, dijo, mostrándosela a Tomás. Lisa, redondeada, perfecta en su forma. ¿Sabes por qué es así? Tomás negó con la cabeza. Porque el agua nunca dejó de fluir sobre ella, respondió el anciano. Ninguna gota de agua, por sí sola, pudo cambiar esta piedra. Ninguna. Pero el agua no se preguntó si su esfuerzo tenía sentido. No se detuvo a calcular cuánto tiempo tomaría. Simplemente día tras día, año tras año, siguió fluyendo, y con el tiempo, lo imposible se volvió inevitable. El anciano puso la piedra en la palma de la mano de Tomás. Tú quieres cambiar tu vida de un solo golpe, continuó. Quieres despertar mañana siendo una persona distinta. Pero eso no existe, Tomás. Nadie cambia de un día para otro. Lo que existe es la constancia silenciosa, invisible, de 1000 pequeñas decisiones repetidas con paciencia. Nadie ve el agua transformando la piedra. Solo ven el resultado, años después, y lo llaman milagro. Pero no fue un milagro. Fue disciplina disfrazada de tiempo. Esas palabras se quedaron flotando en el aire, mezclándose con el sonido del agua. Tomás sintió, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la esperanza.
No una esperanza ruidosa y eufórica, sino una esperanza tranquila, como una brasa pequeña que empieza a encenderse en medio de la oscuridad. ¿Pero cómo se empieza?, preguntó Tomás con la voz quebrada por la emoción contenida. ¿Cómo se empieza a cambiar algo que se siente tan roto? El anciano lo miró con una ternura profunda, la ternura de quien ha visto esa misma pregunta en los ojos de cientos de personas antes que él. No se empieza arreglando lo que está roto, dijo. Se empieza observándolo, sin juicio. La mayoría de las personas pasan su vida entera huyendo de su propio dolor, tapándolo con trabajo, con distracciones, con relaciones que no sanan nada, y el dolor, ignorado, no desaparece, solo se transforma en otra cosa, en ansiedad, en amargura, en un vacío que ningún logro externo puede llenar. Tú viniste hasta aquí porque, en el fondo, ya no puedes seguir huyendo. Y eso, Tomás, aunque no lo creas, es una bendición disfrazada de crisis. Siguieron caminando de regreso hacia la cabaña, mientras el sol comenzaba a descender lentamente detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. El anciano continuó hablando, y cada palabra parecía tallada, no improvisada, como si llevara toda una vida esperando el momento de ser pronunciada. Déjame decirte algo que muy pocos comprenden, dijo. La vida no cambia cuando cambian tus circunstancias. La vida cambia cuando cambia tu relación contigo mismo. Puedes conseguir el trabajo de tus sueños, la casa que siempre quisiste, el reconocimiento que anhelas, y si sigues cargando esa voz interior que te dice que no eres suficiente, todo eso se sentirá vacío. He conocido hombres ricos que sufren tanto como los pobres. He conocido personas rodeadas de gente que se sienten más solas que un ermitaño en la montaña. El problema nunca fue lo de afuera, Tomás. Siempre fue la relación rota que tenías contigo mismo. Tomás sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras tocaban una herida que llevaba años sin nombrar. Toda mi vida he intentado ser suficiente para los demás, confesó con la voz temblorosa. Suficiente para mis padres, para mis jefes, para las personas que amo. Y en el proceso, creo que olvidé preguntarme si era suficiente para mí mismo. El anciano se detuvo, lo miró fijamente, y por primera vez en toda la conversación, su rostro se llenó de una emoción visible, casi de orgullo. Acabas de decir, sin saberlo, la verdad más importante que dirás en toda tu vida, dijo. Repítela, grábala en tu memoria. Porque el día en que dejes de buscar tu valor en la mirada de los demás y empieces a construirlo desde tu propio silencio, ese día, Tomás, comenzarás a vivir de verdad. Llegaron de nuevo a la cabaña justo cuando el cielo se teñía de un azul profundo, casi nocturno. El anciano invitó a Tomás a sentarse frente al fuego que ardía suavemente en una pequeña fogata de piedra y le sirvió una taza de té caliente que olía a hierbas silvestres. Quiero contarte una última historia antes de que regreses, dijo el anciano, mientras el fuego crepitaba entre ellos. Hace muchos años, en el monasterio donde viví, había un joven monje que se sentía profundamente frustrado. Meditaba todos los días, ayunaba, seguía cada regla al pie de la letra, y sin embargo sentía que la paz nunca llegaba. Un día, exhausto, fue a ver al monje más anciano del monasterio y le dijo: «He hecho todo lo que se supone que debo hacer. ¿Por qué sigo sin sentir paz?» El anciano lo miró y le preguntó: «¿Por qué meditas?». El joven respondió: «Para alcanzar la iluminación». El anciano sonrió y le dijo: «Eso es como pulir un ladrillo esperando convertirlo en espejo. Puedes pulirlo durante 1000 años y seguirás siendo un ladrillo. No meditas para convertirte en otra persona. Meditas para dejar de huir de quien ya eres». El fuego crepitó con más fuerza, como subrayando aquellas palabras. «Tú también has estado puliendo un ladrillo, Tomás», continuó el anciano, «buscando afuera lo que solo se puede encontrar adentro. Y no hay ninguna cantidad de éxito, de dinero, de reconocimiento que pueda llenar ese vacío, porque ese vacío no pide más. Pide presencia, pide que dejes de huir de ti mismo y empieces, por fin, a quedarte». Tomás sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no las contuvo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza de llorar. Sintió, en cambio, un alivio profundo, como si una parte de él, encerrada durante años, finalmente pudiera respirar. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Cómo regreso a mi vida después de esto?». El anciano lo miró con calma y le dijo algo que Tomás jamás olvidaría. «No tienes que cambiar tu vida entera mañana. Eso sería, otra vez, buscar la montaña imposible. Solo tienes que hacer una cosa. Cada día, al despertar, antes de mirar tu teléfono, antes de que el mundo empiece a gritarte lo que debes ser, siéntate en silencio durante 5 minutos. Solo 5 minutos. Pregúntate con honestidad, ¿quién soy yo más allá de lo que hago, de lo que tengo, de lo que los demás esperan de mí? No busques una respuesta inmediata, solo hazte la pregunta y repítelo mañana, y al día siguiente, y al siguiente, como el agua sobre la piedra.
Un día, sin darte cuenta, la pregunta habrá hecho su trabajo y despertarás siendo una persona distinta, no porque cambiaste de la noche a la mañana, sino porque silenciosamente todos los días elegiste no seguir huyendo. Tú, que estás escuchando esto ahora mismo, tal vez sientas que esta historia te está hablando directamente a ti. Y no es casualidad, porque en algún momento de tu vida, tú también llegaste a un punto en el que las cosas de afuera dejaron de tener sentido, en el que el éxito externo empezó a sentirse hueco, en el que te preguntaste, en la quietud de la noche, si esto era realmente todo lo que había. Y si esa pregunta ha vivido en ti, aunque sea en silencio, aunque sea solo por un instante, entonces esta historia también es tuya. Tomás pasó esa noche en la cabaña del anciano. Durmió sobre una manta extendida cerca del fuego y por primera vez en años durmió profundamente, sin sueños agitados, sin el peso habitual sobre el pecho. A la mañana siguiente, antes de partir, el anciano lo acompañó hasta el inicio del sendero. Una última cosa, dijo el anciano antes de despedirse. No le cuentes a nadie lo que aprendiste aquí con la intención de convencerlos. Las palabras convencen poco. Lo que transforma a las personas no son los discursos, sino los ejemplos silenciosos. Vive tu transformación. No la anuncies. Y quienes estén listos la notarán sin que digas una sola palabra. Tomás bajó la montaña con pasos más ligeros de lo que había subido, aunque el camino era exactamente el mismo. El peso que llevaba no estaba en sus piernas, sino en su alma, y ese peso, por primera vez en mucho tiempo, se sentía un poco más liviano. Los meses que siguieron no fueron mágicos. Tomás no se convirtió, de la noche a la mañana, en una persona irreconocible. Siguió teniendo días difíciles, dudas, recaídas en viejos patrones. Pero cada mañana, sin excepción, se sentaba durante 5 minutos en silencio antes de tocar su teléfono. Y cada mañana se hacía la misma pregunta. ¿Quién soy yo, más allá de lo que hago, de lo que tengo, de lo que los demás esperan de mí? Al principio, la pregunta se sentía incómoda, casi absurda. No llegaban respuestas claras, solo silencio. Pero con el tiempo, ese silencio empezó a cambiar de textura. Dejó de sentirse vacío y empezó a sentirse lleno de una presencia extraña, tranquila, como la superficie de un lago sin viento. Y en ese silencio, poco a poco Tomás empezó a escuchar cosas que llevaba años sin escuchar. Su propia voz, sin disfraces, sin máscaras, sin el peso de las expectativas ajenas. Renunció, meses después, a aquel trabajo que odiaba en silencio. No de forma impulsiva, no como un acto de rebeldía dramática, sino como la consecuencia natural de una claridad que había ido creciendo, día tras día, como el agua sobre la piedra. Empezó a dedicar tiempo a algo que había abandonado años atrás. La carpintería, un oficio que de joven amaba profundamente y que había guardado en aquel mismo cajón donde guardaba todos sus sueños olvidados. No lo hizo esperando hacerse rico. Lo hizo porque, por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo que era realmente suyo. No todo fue fácil. Hubo miedo. Hubo noches de duda, de preguntarse si estaba cometiendo un error, de escuchar de nuevo esa vieja voz que le decía que ya era tarde, que las personas normales no hacían esas cosas, que estaba siendo ingenuo. Pero cada vez que esa voz aparecía, Tomás la reconocía. Y reconocerla, ya no dejarse arrastrar ciegamente por ella, cambiaba todo. La voz seguía apareciendo, pero ya no tenía el poder absoluto que antes tenía sobre él. Un año después, casi exactamente un año después de aquella primera caminata hacia la montaña, Tomás decidió regresar. Subió el mismo sendero, entre los mismos pinos, sobre las mismas piedras cubiertas de musgo. Pero esta vez notó algo distinto. No llegó agotado, no llegó con el pecho oprimido. Llegó con una respiración tranquila, con pasos firmes, como si su cuerpo, y no solo su alma, hubiera cambiado también. Encontró al anciano sentado en el mismo lugar de siempre, frente a la cabaña con los ojos cerrados. Al escuchar sus pasos, el anciano sonrió antes incluso de abrir los ojos. «Has cambiado», dijo, sin necesidad de mirarlo. «Ya no caminas como alguien que huye de algo. Caminas como alguien que ha encontrado su propio ritmo». Tomás se sentó frente a él y por un largo rato ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. El silencio entre ellos ya no era incómodo, como lo había sido un año atrás. Era un silencio compartido, sereno, el silencio de dos personas que cada una a su manera habían dejado de huir de sí mismas. «Todavía tengo días difíciles», confesó finalmente Tomás. «Todavía dudo. Todavía, algunas mañanas, esa voz interior regresa con fuerza». «Eso nunca desaparece del todo», respondió el anciano. «La diferencia no está en que la voz desaparezca. La diferencia está en que ya no eres tú quien le pertenece a ella. Ahora, ella te pertenece a ti. La escuchas, la reconoces y decides cada día no dejarte gobernar por su miedo». Se quedaron un rato más en silencio, mirando cómo el viento mecía suavemente las copas de los árboles,
cómo la luz de la tarde se filtraba entre las ramas, dibujando patrones dorados sobre la tierra. Quiero preguntarte algo, dijo Tomás, después de un largo silencio. ¿Por qué yo? De todas las personas que seguramente han subido esta montaña buscando respuestas, ¿por qué recuerdas mi nombre? ¿Por qué pareces esperar mi regreso? El anciano sonrió con esa sonrisa serena que parecía guardar siglos de comprensión. No eres el único que ha subido esta montaña, Tomás, pero eres de los pocos que ha regresado. La mayoría de las personas escuchan lo que necesitan escuchar, sienten por un instante la verdad de esas palabras y luego regresan a sus vidas y dejan que el ruido de siempre ahogue esa verdad en cuestión de días. No porque no la crean, sino porque cambiar exige algo que muy pocos están dispuestos a dar. Constancia silenciosa, sin aplausos, sin resultados inmediatos, sin garantías. Tú regresaste, no a esta montaña, sino a ti mismo, todos los días, durante un año entero. Eso, Tomás, es lo que te hace distinto. No la pregunta que te hiciste, sino la disciplina de seguir haciendo tela, incluso cuando no había respuestas claras, incluso cuando el progreso era invisible. Aquellas palabras se quedaron flotando entre ellos, mezclándose con el aroma del té que humeaba suavemente en 2 tazas de barro. Y aquí es donde quiero detenerme un momento y hablarte directamente a ti, porque esta historia, aunque tiene el nombre de Tomás, en realidad ha sido siempre sobre ti. Tú también cargas una versión de esa voz interior. Tú también en algún momento te has preguntado si esto es todo lo que hay. Tú también has sentido ese cansancio que no se cura durmiendo, esa sensación de estar viviendo una vida que se parece a la tuya, pero que, en el fondo, sabes que no lo es del todo. Y quiero decirte algo con la misma calma con la que el anciano se lo dijo a Tomás. No necesitas escalar ninguna montaña imposible. No necesitas cambiar tu vida entera mañana. Solo necesitas una cosa, pequeña, silenciosa, pero profundamente poderosa. La disciplina de regresar a ti mismo todos los días, aunque el mundo entero te empuje a huir de esa quietud. Mañana, antes de que tu teléfono empiece a exigir tu atención, antes de que las noticias, los mensajes, las obligaciones comiencen a llenar tu mente de ruido, siéntate en silencio durante 5 minutos. Solo 5 minutos. Y pregúntate, con honestidad, sin buscar una respuesta inmediata, ¿quién soy yo más allá de lo que hago, de lo que tengo, de lo que los demás esperan de mí? No esperes una revelación instantánea. No esperes sentirte transformado al día siguiente. El agua no cambia la piedra en un solo día. Pero si repites ese gesto día tras día, con la misma paciencia con la que el agua fluye, sin cuestionarse a sí misma, un día sin darte cuenta despertarás siendo una persona distinta. No porque el mundo a tu alrededor haya cambiado, sino porque finalmente dejaste de huir de la única persona con la que estarás el resto de tu vida, tú mismo. Antes de que Tomás bajara la montaña esa segunda vez, el anciano le dijo una última cosa, que quiero dejarte a ti también. Como si estas palabras hubieran estado esperando todo este tiempo para llegar hasta tus oídos. La gente pasa su vida entera buscando el momento perfecto para cambiar, dijo. Esperan sentirse listos, esperan tener todas las respuestas, esperan que desaparezca el miedo antes de dar el primer paso. Pero ese momento nunca llega, Tomás. El momento perfecto es una ilusión que el miedo inventó para mantenerte quieto. La verdad incómoda que muy pocos se atreven a aceptar es que el cambio no comienza cuando te sientes listo. Comienza cuando decides moverte, aunque el miedo siga caminando a tu lado. Y así, con esas palabras resonando en su pecho, Tomás bajó la montaña una vez más. Pero esta vez, algo había quedado claro para él, algo que llevaría consigo el resto de su vida. La paz que había buscado durante tantos años en trabajos, en logros, en la aprobación de los demás, nunca había estado en ningún lugar externo. Siempre había estado esperándolo, en silencio, dentro de él mismo, esperando simplemente a que dejara de huir. Ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta este punto de la historia, que has recorrido este camino junto a Tomás, sin siquiera moverte de donde estás sentado. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir huyendo de ti mismo? ¿Cuántas mañanas más dejarás que el ruido del mundo hable antes de que tu propia voz tenga la oportunidad de decir algo? No te pido que cambies tu vida entera hoy. Te pido simplemente que mañana, antes de que el mundo empiece a exigirte algo, te regales 5 minutos de silencio. Que te hagas esa pregunta, aunque no tengas respuesta. Que confíes, como el agua confía en la piedra, en que la constancia silenciosa, sostenida en el tiempo, siempre termina transformando lo que parecía imposible de cambiar. Y quién sabe, tal vez dentro de un año mires hacia atrás y no reconozcas a la persona que eras hoy. No porque hayas encontrado una montaña mágica, ni un anciano sabio esperándote entre los árboles, sino porque por fin decidiste dejar de huir y empezaste con paciencia día tras día a regresar a casa.
a ti mismo. Ese es el único viaje que realmente importa. Y ese viaje, a diferencia de cualquier otro, comienza siempre en el mismo lugar, aquí, ahora, contigo.